Bienvenidos, así que quieres hablar de... Mi nombre es Alex Soroé, director ejecutivo de Gets Better México, y estamos aquí de vuelta como cada semana por Homosensual, y el día de hoy vamos a hablar del acoso. Como cada semana aquí en Homosensual tenemos a una persona invitada justo para ayudarnos a desmenuzar estos temas que pudieran ser algo intimidantes o confusos, y realmente no lo son si lo platicamos con la gente indicada. Y el día de hoy, para hablar del acoso, que pudiera ser algo que ha tomado cada vez más relevancia en la conversación pública, sin embargo es algo tan tabú que difícilmente se aborda apropiadamente y oportunamente en los círculos en donde importa, entre familias, en las escuelas, en estas conversaciones de cuál es el rol del Estado para trabajar en su prevención y en atención de víctimas. Y el día de hoy, la invitada que me acompaña el día de hoy justo, no solamente aquí en Mérida, donde yo resido, ha llevado una labor ejemplar de elevar esta conversación, sino también incluso hasta de cabildeo y acompañamiento a quienes han vivido de acoso. Bienvenida, Rosa Cruz, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien, emocionada por fin compartir un espacio contigo también, y pues agradeciendo que continuemos hablando sobre el acoso y sobre todo dándole la importancia y la seriedad que este tipo de agresión significa, ¿no? O sea, que es muy grave. Exacto, ¿no? Y gracias a ti por venir y por la labor que haces. Y creo que sí, justo hemos estado en contacto cada vez más regular últimamente, pero no habíamos estado tal cual en un espacio, ¿no? Entonces, el gusto es mío. Y empezando por el tema de que abordé tu labor, lo que haces acá en Yucatán. Tú eres estudiante de historia, ¿no? Estás todavía como estudiante universitaria en la UADY, en la Universidad Autónoma de Yucatán, y fundaste y diriges actualmente el grupo UADY Sin Acoso, ¿no? Háblanos un poquito más de ti y cómo surgió este grupo. Claro. En sí, estudio la licenciatura en Historia y me enfoco en los temas de investigación sobre educación y género. Pude ser dentro de la universidad dirigente estudiantil, fui consejera de la Universidad Autónoma de Yucatán. En mi lapso como consejera, una noche salí a divertirme con mis amistades y en esa noche fui víctima de una agresión sexual en Mérida, Yucatán. Yo estaba muy lejana al tema del tema del feminismo y de los movimientos sociales enfocados a erradicar la violencia. O sea, estaba más, pero en temas relacionados al transporte, otros temas sociales. Cuando yo sufro esta agresión, me empiezo a interesar el entender, ¿no? El por qué una persona que no me conoce, externa a mí, se sintió con el derecho, o más bien, ¿quién le dio el derecho de poder agredir mi cuerpo, ¿no? Sobre todo bueno, ya pasó la agresión y ahora qué sigue conmigo. Y empecé a pensar, esa persona seguramente está en su trabajo o en la escuela y sigue normal, y yo estoy aquí con preguntas, intentando resolver situaciones, entender todo esto. Y fue cuando finalmente di con el tema del acoso, ¿no? Evidentemente yo no sabía, y es un problema que igual he detectado, no sabemos qué nombre ponerle a nuestra violencia. O sea, yo no sabía si lo que me pasó fue abuso sexual, fue una violación, qué fue lo que me hicieron, ¿no? Y más adelante, a nivel universitario, había un grupo de chicas que habían empezado a trabajar sobre el acoso, pero el proyecto no logró como florecer porque las facultades están como que muy dispersas. Entonces yo sí tuve la ventaja de, al ser dirigente, pues me llevaba con otros estudiantes de otras facultades, y dentro del consejo universitario yo propuse el tema de hacer un protocolo, ¿no? De preguntarle en ese entonces al rector en qué está pasando con la violencia y la oposición. Y por supuesto que pues me ignoraron. Finalmente yo empecé a estudiar el tema, a realizar un proyecto sobre prevención más que nada, solo el platicar sobre qué es el acoso, investigar. Hay un programa de género en la universidad. Me acerqué al programa de género, o sea, quise hacer como que las cosas
muy de la mano con la institución, ¿no? No funcionó en realidad porque como que nos topamos con pared, nos dijeron, ya hay un programa y ya no hace falta un proyecto como este, ¿no? Y cómo no va a ser falta un proyecto como este, ¿no? Afortunadamente, igual mi profesión como investigadora en estos temas, pues sí me permitió el poder desarrollar el proyecto, ¿no? El buscar fuentes, marco teórico, el cuál es la situación actual en México. Y también en el centro del país estaba el tema del Me Too, que habían empezado a denunciar, pero casi no había llegado a la Universidad Autónoma de Yucatán. Y fue cuando dije, ahora es el momento de impulsar esta situación. Y fue cuando creamos el proyecto de Wadi Sin Acoso, tal cual. Fue muy pensado el nombre, porque evidentemente estás diciendo que en la Wadi hay el acoso, y también pues ya la misma Wadi ya es una marca, entonces de cierto modo nos apropiamos de eso que ellos ya tenían, ¿no? Con su nombre, pero queríamos solo hablar del acoso. Y tú lo has dicho, en la práctica ya ahorita hablamos no solo del acoso, sino de muchas manifestaciones de esta violencia. Pude resolver mi problema, mi pregunta inicial del por qué alguien lo permitió. Eso de manera personal me puso muy feliz, y sobre todo que en este andar y buscar hemos tenido la oportunidad de ayudar a cientos de compañeras dentro de la UADY y otras universidades. Totalmente. Mira, y ahorita primero que nada, muchas gracias por compartir tu historia. No siempre es sencillo compartir nuestros testimonios y en muchos casos, activistas, el hecho de que estén en esta lucha es porque lo viven, ¿no? Les trajo la causa por un incidente, por una situación muy personal, ¿no? Entonces, creo que habla mucho de proyectos como el tuyo, el que diriges, de dónde viene, ¿no? Y qué busca resolver en una sociedad en donde pareciera que no pasa nada, porque como lo hemos estado viendo particularmente en estos últimos 2, 3 años en Yucatán, no es de que haya más violencia necesariamente, tal vez sí, pero estamos hablando más sobre lo que realmente ocurre en Yucatán, que es el estado supuestamente más seguro del país, pero nuestra experiencia, no sé qué opines, pues pareciera como, pues, si cae el árbol a mitad del bosque y nadie lo escucha, hizo ruido, ¿no? O sea, como que si no le prestas atención, si ignoras el tema, pues sí, no pasa nada. No tienes nada que documentar, no hay nada que darle seguimiento. Y creo que en muchos niveles te has topado con esta actitud, ¿no? De pues aquí, como lo decías, ¿no? En la UADY, no, aquí no se necesita, ya se tiene este protocolo, ¿no? Ya se tiene este programa más bien, ¿no? No se necesita el protocolo, ¿no? Eso, para la gente que nos escucha y ve fuera de Yucatán, ¿qué tanto eso ha jugado en tu contexto, en lo que haces desde Wadi Sin Acoso? Claro, lo que dices es importante porque yo igual me quedé como que no hay situaciones, ¿no? Sí hemos logrado localizar algunos casos, y de hecho creo que eso igual sirvió como inspiración para decir, ¿no? Que no hay, hoy te voy a demostrar que sí. De hecho, en las investigaciones había en algunas entrevistas donde el rector decía que la máxima casa de estudios no tenía ningún caso, y yo había sido víctima de acoso, hostigamiento por parte de profesores porque fui becaria, y hasta que empecé a investigar sobre el tema pude decir, oh, tantos profesores me habían hostigado y yo no me había dado cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando. Y aún así fue un trabajo muy cansado porque el acoso se habla como una violencia leve, ¿no? O sea, se tiende a minimizar cuando incluso ya está dicho que el tema de que si es leve o grave no depende en sí de la acción, sino de lo que cause en la víctima. O sea, un beso robado, por ejemplo, que para empezar está súper mal usado el término, pero tuvimos un caso, a la chica le causó problemas emocionales muy fuertes y tuvo que darse de baja, pero en la institución lo tomó así, como un beso robado, como algo romántico, y lo catalogaron como una violencia leve. Entonces, hay una discusión. No había un protocolo. Esa fue la primera acción que como Wadi Sin Acoso logramos dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estamos hablando que la Wadi iba a cumplir 100 años en el 2022 y no tenía ningún protocolo sobre el tema de la violencia. El programa lleva 10 años y redactó un protocolo inicial, pero lleva ahí como 7 años en guardado.
nosotros empezamos a recibir casos. O sea, la idea de Guay Sin Acoso era hablar de la prevención, como que muy conferencias nada más. Pero ¿qué pasa? Que cuando presentamos el proyecto y dices, bueno, vamos a hablar del acoso y de violencia, nos empezaron a llegar un montón de mensajes de compañeras, compañeros, compañeres, diciendo, estoy sufriendo acoso y hay un problema grave, porque denunciaban acoso y cuando nosotras empezamos a ya estructurar, ok, qué es el acoso a través del Código Penal del Estado de Yucatán y de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, nos dimos cuenta, no, esto no es acoso, o sea, habían situaciones de abuso sexual, habían situaciones con temas de discriminación, o sea, había más que solo acoso. Y es cuando nos dimos cuenta que el principal problema es ese, no sabemos reconocer la violencia ni sabemos cómo nombrar nuestra violencia. Entonces, es muy difícil denunciar cuando no sabes ni siquiera cómo hacerlo o no cuentas con las herramientas para denunciar, o sea, no había el protocolo. El método que manejaba la universidad era de conciliación y nos tocó ver uno de nuestros casos en donde ponían a la víctima junto a su agresor, casi casi le decían a él, pídele perdón y a ella perdónalo, ¿no? Entonces, Así, a sí, encarar. tampoco, sí, y así, Wow. o sea, muy fuerte. Y fue cuando lo que hicimos nosotros fue hacer público este tipo de violencias, por supuesto que respetando ciertas situaciones de la víctima y cuidando mucho nuestra manera de redactar nuestros comunicados. Pero sí, una vez que empezamos a hacer público este tipo de situaciones que jamás se había hecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, por supuesto que tuvo realce. Y conforme hacíamos públicas situaciones, pues empezaban a llegar más y más y más y más en denuncias. Resolvimos casos de abuso sexual, de violación, de tráfico también de fotografías íntimas, o sea, discriminación por el tema de religión, por orientación sexual, por si eres mayahablante. O sea, hemos visto más allá del tema del acoso, se ha quedado así el nombre porque ya nos identifican, pero hemos checado diferentes tipos de violencia y hace un año se empezaron a formar otras colectivas dentro de la universidad para atender las violencias dentro de sus facultades. Eso fue un gran logro, el por fin, el que las compañeras digan, sí se puede, vamos a juntarnos, vamos a trabajar entre nosotras, nosotros, porque igual hay de comunidad LGBT, feminismo, o sea, el tema de colonial, hay de todo, eso es muy importante. Y hicieron denuncias en tendederos, ¿no? Como mitos análogos. Entonces, en esos tendederos denunciaron dirigentes de estudiantiles, dirigentes sindicales, profesores, estudiantes, salió hasta el propio rector denunciado. Y ¿qué pasó? Que empezaron a hostigar ahora sí que las autoridades a las estudiantes, de que quiten los carteles, bájenlos o se los quitaban. Y lo que ellas hacían era, bueno, iban con nosotras y nos decían, ¿nos pueden ayudar? ¿Qué está pasando? Entonces había como que amenazas, ¿no? Si tú no quitas el tendedero, tus denuncias no van a proceder. Entonces nosotras éramos como que las abogadas, ¿no? Decir, o sea, las quiten o no las quiten, es la obligación de la universidad en resolver los problemas. No puede ser como que te estén amenazando por eso, ¿no? Y entre Claro. toda esta situación decidimos documentarlo. Entonces, tomamos fotos y tenemos ya el registro de más de 500 casos de temas que, con toda la gama que te dije de violencia, no solo de acoso, muchos lo hemos resuelto. O sea, sí han habido casos de expulsión de los profesores o expulsión de alumnos, que bueno, ahora nos encontramos en que si expulsando la situación se resuelve, porque bueno, luego los ponen en otras universidades, pero al menos sí hemos logrado tener acceso a la justicia para algunas víctimas que se sienten tranquilas y que finalmente eso pues hace que otras se sientan seguras a la hora de denunciar, pero no todo fue pues ahora sí que muy fácil, seguramente lo escuchaste o lo leíste, pero cuando nos tocó ver el caso de la Facultad de Derecho, donde hubo denuncias hasta los sindicatos y amenazas directas hacia las estudiantes, pues también de manera personal, a través de las redes sociales, me mandaron mensajes de odio, prácticamente me decían que me iban a volver a agredir sexualmente y que esta vez sí me iban a matar, ¿no? Y al coche de la familia que está estacionado en la puerta de la casa de mis padres, también les lastimaron las llantas y los birlos de las llantas. Entonces, como que la agresión traspasó también de la virtualidad y eso, de algún modo, creo que evidenció el nivel de violencia que existe en la Universidad Autónoma de Yucatán. Pero por otro lado, pues sí nos metió como que el miedo cuando ya se meten, pues con algo tan sensible como mencionaste tú, y también cuando se meten con la familia, ¿no? Eso sí como Sí. que te tambalea.
Sí, terrible, ¿no? Y lamento que hayas pasado tú y tu familia por esto. ¿Cómo es incluso en esto que te llama porque no puedes hacerte, sabes, de que sin ver, ¿no? Ya no puedes ignorar las cosas. Pues a final de cuentas esto es algo que por muy orillades que nos sintamos, termina siendo una elección meternos en estos temas, pero nuestras familias no, ¿no? Y nuestra integridad no tendría por qué correr riesgo, ¿no? Entonces, esto para resaltar y hacer énfasis en que pese a que en Yucatán no estamos a lo mejor en los niveles de violencia que leen en Veracruz, en Tamaulipas, en mismo Quintana Roo, acá al lado, eso no significa que no estén ocurriendo cosas, eso no significa que las mujeres no corran riesgo en este estado, que la policía no abuse, ¿no? De ahorita seguramente vamos a hablar tantito del caso de José Eduardo, pero ahorita que hablabas de pues estos retos que como grupo se han enfrentado interinstitucionalmente con los las distintas facultades y las distintas problemáticas para las que les buscan a ustedes como guía, ¿cómo definirías acoso? O sea, ahorita hablabas incluso hasta temas, vivencias, ¿no? De que llegaste a identificar cosas después, ¿no? Ya que tenías el lenguaje pues este conocimiento, ya podías nombrar ciertas experiencias de cierta forma, ¿no? Para la gente que nos escucha, ¿cómo definirías el acoso? Para empezar, nosotros sí hemos dicho que el acoso es el primer paso hacia un feminicidio. Eso es como en lo que queremos que se entienda con el acoso, porque el acoso es una acción que es como la primera acción que educa a la otra persona a que crea que tiene derecho sobre tu cuerpo, ¿no? Por supuesto que el acoso son acciones, sean físicas, verbales o no verbales, que buscan causar, intimidar o poner incómodo a una persona. Entre las físicas son pues ciertos roces en las partes extremas de nuestro cuerpo, entre, por ejemplo, cuando te subes al camión y que se te acercan demasiado, invaden tu espacio personal. También se puede dar de manera verbal, que son cuando te dicen de cosas en la calle, por ejemplo, guapa, preciosa, muñeca, buenos días, pero con cierta intención de causar esa intimidad. Y no verbales cuando son las miradas lascivas, que bueno, todas conocemos, podemos identificar cuando son miradas morbosas, ¿no? Los chiflidos o los pisteos. Entonces, algo muy importante cuando estamos hablando del tema del acoso, hostigamiento, es el consentimiento. Es decir, siempre nos dicen, bueno, pero es que hay mujeres a las que les encanta que les chiflen y demás. Bueno, por eso la palabra consentimiento juega un papel muy primordial en el tema, porque así como hay mujeres a las que les puede gustar, hay mujeres a las que de plano nos incomoda demasiado que un desconocido nos pueda emitir este tipo de acciones, comentarios o miradas en la vía pública o en la escuela, ¿no? Entonces, ahora, para diferenciar entre lo que es el acoso y el hostigamiento, es muy indispensable considerar, o bueno, retomar que la violencia es un ejercicio de poder, ¿no? Es un ejercicio de poder que busca lastimar de una manera intencional a otra persona o otro grupo de personas. Entonces, en esta jerarquía, por supuesto que el acoso va a ser estas agresiones que se cometen entre personas digamos que del mismo rango, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la escuela, de un estudiante a otra estudiante. Si hablamos del espacio laboral, de un empleado, una empleada, un empleado. Ahora, el hostigamiento va a tener de diferencia que van a ser las mismas acciones, pero el agresor o quien agrede es una persona que tiene una autoridad sobre la víctima. Entonces, en este caso, si estamos hablando en un nivel estudiantil, puede ser del rector, el director, un profesor, hacia un alumno, hacia un alumno. En el caso de un espacio laboral, puede ser del jefe, la jefa, hacia un empleado. Entonces, esa es una enorme diferencia que es muy importante de considerar, o sea, de tenerlo claro, porque cuando denuncian siempre nos dicen, me está acosando el profesor. Y bueno, cuando tú denuncias acoso, legalmente tiene sanciones más leves, ¿no? Entonces, eso como que tenemos que tener claro y eso es el ejercicio que como Wise en acoso, igual en el tema de la prevención y de educación sexual integral, lo mencionamos mucho.
el abuso sexual, por ejemplo, el abuso sexual con acoso y hostigamiento se confunde, pero de una manera tremenda, ¿no? El abuso sexual son acciones que ya van más allá, ¿no? De esto, del acoso y el hostigamiento, porque ya los roces empiezan a llegar a zonas no superficiales, sino a zonas que ya son como consideradas como íntimas, los senos, la entrepierna, el pene, o sea, ya invade, pero no hay penetración. O sea, hay la intención de llegar a una cópula, por ejemplo, pero no se llega. Y estas agresiones, por ejemplo, puede ser que la hagan de manera directa o también puede ser que yo, por ejemplo, yo haga que otra persona se lo haga o se lo cometa a otra persona, ¿no? Entonces, digo, es más profundo, lo estamos hablando como que de una manera muy para entender ahorita, de Claro. manera general, y la violación es cuando sí ya hay una penetración, ¿no? Cuando ya existió una penetración, sea oral, sea vaginal, sea anal, con cualquier objeto, con los dedos, con el miembro, con botellas, con todo lo que se puedan imaginar, eso ya es una violación, ¿no? Entonces, eso es muy importante remarcar, porque siempre se denuncia, me acosaron, me acosaron. Incluso el mencionar fui víctima de una violación es algo que hasta a mí me sigue costando, ¿no? Es como muy fuerte, pero es muy Claro. importante aprender a hacer mención. Entonces, lo primero que hemos mencionado es eso. Tenemos que hacer la educación sexual integral para que aprendamos a reconocer cuando nos están agrediendo y aprender a denunciarlo, ¿no? Entonces, así como acoso, hostigamiento, abuso sexual, violación, serían como estas diferencias que acabo de mencionar. Es súper claro y muchas gracias por esos detalles. Y yo creo que también aquí mencionabas algo que en lo que me gustaría hacer un poco de énfasis. Hablabas que muchas de estas actitudes cuando empiezan hostigamiento, acoso, están pensadas para hacerte saber, hacerte creer que la otra persona tiene control sobre ti, ¿no? Sí. Y, y para la gente que nos escucha, por un lado, ¿no? Que a lo mejor pensando que lo más seguro es de que quienes tengan este tipo de dudas eh, serán hombres cis hetero. No tengo ahorita los datos, pero no tengo dudas de que así sería. ¿Por qué es difícil identificar este tipo de distintos tipos de violencia? ¿Y por qué el tema de que es complejo para las personas que viven, que son receptoras de esta violencia, de denunciar? O sea, porque muchas veces con el tema del Me Too, algo que despertó muchísimo fue este tema de que, ay, pues presunción de inocencia, ¿no? Y sabemos que pues una democracia sí, pero si entendemos que el sistema está diseñado casi casi para que ni denuncies, ¿no? Por un lado, y colocar culpas en las víctimas. Ayúdanos a desmenuzar un poco esto. ¿Por qué es tan complejo identificar y alzar la voz cuando algo ocurre? Muy bien. En primera, porque estamos en una sociedad que siempre ha sido violenta. Entonces, desde que crecemos, estamos conviviendo con la violencia y entonces pues, lo vemos como normal. A eso llamamos que normalizamos la violencia. No lo podemos distinguir porque desde que nos vamos formando vemos este tipo de violencia. O sea, en la primaria nos alzan la falda, nos desabrochan los brasieres, a los niños los encierran en los baños. O sea, siempre hemos estado, ¿no? O sea, el primer acoso de la mayoría de las mujeres es a los 6, 7 años y nos acostumbran, ¿no? Mi primera cosa fue a los 8 años y hasta ahora que tengo 25 lo vine a reconocer. Entonces, ese es el problema de no poder detectarlo, que lo damos por hecho, por normal, por algo cotidiano y ya nos cuesta mucho, porque cuando decimos es que me chifló, te dicen, ay, qué exagerada, ¿no? Entonces, eso es el problema de que estamos acostumbrados a la violencia. Entonces, es muy importante, no tenemos una educación sexual pero ni el nivel más bajo, o sea, no existe. Cuando alguien nos agrede de manera sexual, lo vemos como una agresión, no lo podemos identificar. De ahí la importancia de que se trabaje más sobre una educación. De ahí que tenga este pañuelo, por supuesto que tiene mucho que ver con nuestro derecho a elegir, pero tiene que ver nuestra jugada con Güey Sin Acuso, que es la educación sexual para prevenirnos. Ahora, tienes mucha razón en el decir
que las leyes y los sistemas de justicia están hechos casi para no denunciar. Y sobre todo, cuando una víctima no habla, no lo hace tanto por miedo, sino por vergüenza. Esa palabra de pena y vergüenza es muy fuerte. Y yo, aunque yo me sentía como que fuerte en aquel momento, me daba mucha pena y mucha vergüenza el que alguien sepa que había sido víctima, ¿no? Sentía que me iban a juzgar, aunque yo solita me estaba juzgando, me autojuzgaba, pero puede más esa pena, ese miedo que, que en sí voy a ir a denunciar, ¿no? O sea, sí tiene mucho que ver primero la lejanía de las instituciones, el desconocimiento de los procedimientos para emitir la denuncia. O sea, si una mujer o una persona promedio sufre una agresión, no sabe a dónde ir. O sea, no sabe para qué sirve una fiscalía, no sabe que hay un centro de justicia, no sabe la ley de acceso a una vida libre de violencia, o sea, no lo desconoce. Nuestro acceso a esa información es nulo, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver. Entonces, también el tema de la pena y la vergüenza de que, bueno, no de yo lo provoqué, pero bueno, algo tuve que haber hecho para que a mí me haya pasado, ¿no? Entonces, eso también es un impedimento. A mí me dio muchísima pena, tardé 2 años en decirlo, y es más, ni siquiera yo lo dije. Me acuerdo que en el marco de la presentación de Way Sin Acoso, igual un día antes salió un perfil diciendo que yo había, o sea, que me habían violado, que tenía VIH, que el rector era mío. O sea, en un marco alguien dijo esa información para que yo no presentara el proyecto. Y aún así me dio muchísima pena. Entonces, eso pasa también con las víctimas, da mucha vergüenza. Ahora, porque creemos también que es algo que nos pasa, porque el tema de las agresiones sexuales son agresiones que se dan de manera aislada, es decir, me pasa a mí, el profesor me está agrediendo y yo pienso que solo a mí me lo está haciendo. Entonces, la importancia del Me Too y de estas denuncias públicas es que te das cuenta que no solo a ti te está pasando, sino que somos cientos de personas que estamos sufriendo y que tu mismo agresor está agrediendo a otras 5 personas al mismo tiempo. Entonces, estas grandes tendederos, los Me Too's y demás, nos ha ayudado a visibilizar que es pues, muy grave esta situación, que no solo tú lo estás padeciendo, y hacer red con otras personas. Y también sirve para prevenir, para decir, mira, este compañero es así, ten precaución, aléjate de él. Entonces, ahora lo que tú dices es muy importante. El tema del acoso, al menos en la Universidad Autónoma de Yucatán, ya es considerado como una agresión grave. Nosotras valoramos muchísimo que ahora si un chico le empuja o le roza o algo, enseguida tenemos como 10 mensajes en la página diciendo, hay un chico que me, no sé, me alzó la falda, ¿no? O me dijo esto en mi sala de Zoom, lo quiero denunciar. Entonces, de ahí la importancia de demostrar que sí se puede acceder a la justicia. Y eso es algo que ha logrado Way Sin Acoso cuando exponemos nuestros casos, de decir, vamos, te acompañamos a denunciar hasta el final y que tengas acceso. Entonces, cuando ven que hay casos de éxito en esta situación, que hay justicia, ya les da más confianza de denunciar. Y es cuando nos empiezan a llegar temas de discriminación, temas de que va más allá del acoso, y sí decidimos tomarlo y darle, bueno, estudiar más, buscar personas que nos ayuden y darle seguimiento. Entonces, cuando la justicia demuestra que sí puede ser para las víctimas, por supuesto que se nos hace más fácil el denunciar. Si no dices, bueno, voy a hacer un escándalo y luego al final no voy a tener acceso. Y eso ha pasado no solo en la UADY, y en Way Sin Acoso ha llegado a otras universidades, tanto aquí locales, con Aldeb, incluso de otros niveles educativos, secundarias, prepas. Hemos colaborado para expulsar a un profesor, o sea, denunciar a un profesor de la UTM y logramos su expulsión, y también se ha replicado en universidades de otros estados, en Chiapas, en Campeche, en Hidalgo, ahora en la UDG, en Guadalajara. Esto es muy interesante que haya servido como dominó, ¿no? O sea, el que otras universitarias digan, sí, lo podemos considerar como un proyecto exitoso que ha tenido altas y bajas, pero creo que es justo, fue necesario, y que así como otros proyectos que han estado surgiendo, creo que la voz de nosotras como víctimas o como red de apoyo son muy importantes, ¿no? Al menos lo primordial es que la víctima entienda que no es su culpa y que no lo provocó. Ese es el primer nivel que tenemos que buscar. Ese mensaje es súper, súper importante, que la gente no solamente lo reciba, lo procese,
pero termine entendiéndolo al 100, que realmente lo sienta como tal, ¿no? Que no es su culpa, que no es su responsabilidad, ¿no? Lo que les ocurrió, y que busquen esa ayuda, ¿no? Que se acerquen, que alcen la voz y que conecten con quienes puedan apoyarles, en particular. De verdad, ahorita vamos a hablar de tus redes y las de Guada y Sin Acoso, pero para ir cerrando, hablando del acceso a la justicia y lo complejo que suena en un país como el nuestro, ¿no? Vemos que en nuestro país hay temas que en muchos sentidos nos rebasa en lo individual y en lo colectivo, cuando vemos temas de crimen organizado, trata de personas, la rampante violencia en contra de las mujeres y de la diversidad sexual en toda Latinoamérica, y un estado en donde el abuso policíaco y la tortura parece ser algo del orden del día, ¿no? Y en Yucatán hace poco tuvimos un caso muy sonado en todo el país, ¿no? De joven José Eduardo Ravelo, joven veracruzano, migrante, joven, ¿no? Que al parecer, por los iniciales testimonios de su mamá, fue percibido como gay por el personal médico que le atendió de manera muy negligente, diría yo. Y todo lo que conlleva este caso, que sigue pendiente, junto con muchos otros casos que grupos como Indignación y otras organizaciones locales han documentado y dándole seguimiento por mucho tiempo. Esto no es nuevo, lleva décadas documentándose, y seguramente hay muchísimos casos de los que nunca nos vamos a enterar, ¿no? Ante todo esto que puede abrumar, que es demasiado, que parece que no alcanzan los recursos, no nos alcanzan las manos para atender tantas cosas. Yo te he visto en lo particular muy activa, muy, no sé si positiva, pero propositiva, como no solamente insistiendo en mantener estos temas en el orden del día, ¿no? De manera relevante, que sigan en la conversación, sino también acercando ideas, confrontando cosas que vemos que tienen que cambiar. ¿Qué es lo que tú, desde tu experiencia con este grupo estudiantil muy exitoso, en un tema tan complejo, a las personas que nos escuchen, que a lo mejor estén pasando por algo similar, o incluso estudiantes que en otras universidades o niveles educativos estén queriéndose organizar, ¿qué fue lo que a ti te movió al inicio y lo que te sigue inspirando al día de hoy, para no quitar el dedo del renglón? ¿Qué es lo que tú pudieras compartir para quien nos esté escuchando? Ok, pues lo que a mí siempre me ha movido es el que ninguna persona vuelva a sufrir o sienta lo que yo sentía en ese momento. O sea, esa desesperación, ese miedo, ese sentirme sola, o el imaginar o el pensar que alguien más puede estar pasando por esta situación y que no tiene red de apoyo, no tiene a quién hablar, es lo que todos los días me hace dormirme tarde y levantarme temprano para seguir con este tema. El tema de José Eduardo es muy lamentable. Hablamos de que del 2018 al 2021 hay 22 casos similares, o sea, personas que han muerto bajo la custodia de la policía, sea la municipal en Mérida o sea estatal. O sea, la tortura policial en Yucatán es una realidad que no se puede negar, más en los municipios, o sea, personas que mueren por asfixia, por golpes, o sea, eso es una realidad. De ahí la importancia del tema de la educación, lo repito de nuevo, a qué personas estamos educando y egresando, ¿no? Entonces, de ahí que el espacio universitario es un territorio, porque así lo vemos, un territorio que egresa médicos, ¿no? Médicos que de repente están allá con su objeción de conciencia, ¿no? Entonces, egresa abogados que lejos de velar por el tema de derechos humanos y demás, vemos que no entiende de la situación, ¿no? Entonces es muy importante el sensibilizar a esos profesionales que estamos egresando dentro de estos espacios y que posteriormente vamos a estar pues conviviendo dentro de nuestras comunidades cercanas, ¿no?
Eso es lo que me inspira. Yo sí soy una persona muy pasional con los temas, incluso adicta mucho al tema de mi día a día, es el tema de la prevención, del activismo. José Eduardo, llegué porque me dijeron, está su mamá y no hay nadie. Yo, ¿cómo que no hay nadie con la señora? Entonces, es una mamá que acaba de perder a su hijo sola con la prensa, eso es terrible. Ahí me ves corriendo que fui y de allá tomé el caso. Por supuesto que llegué por el tema de la agresión sexual y de la discriminación, ¿no? Al tratarse de un joven también de 23 años. Y creo que también el tema de que de algún modo, si yo publico algo en las redes, pues hay la prensa o la demás que te va a preguntar, Rosa, ¿qué está pasando? ¿No? Y de algún modo a veces me siento con la responsabilidad de que si tengo la oportunidad de dar a conocer un caso y darle seguimiento y hacerlo visible, porque tengo esa oportunidad de tener ese alcance, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces yo sí de repente me adjudico ciertas responsabilidades, pero eso, o sea, no se hablaba del tema de José Eduardo más que un medio de comunicación y era, bueno, hay que posicionarnos y al menos fue parte de la comunidad LGBT quienes hicieron que este caso llegara a nivel nacional, ¿no? Entonces, si era o no José Eduardo gay o no, si se reconocía como tal, eso no importa, porque fue esta comunidad la que logró que sea un escándalo nacional. ¿Y por qué tuvo tanto alcance? Porque es que todos los que se fueron a manifestar, todos los que hemos hecho igual el activismo en redes sociales o de manera presencial, hemos sido víctimas de esa policía, hemos sido víctimas de esa discriminación, hemos sido víctimas de esa xenofobia, del clasismo de esta Blanca Mérida. Entonces, todos somos víctimas, por eso nos sentimos tan representados y tan frustrados, porque al tener justicia, José Eduardo, de algún modo, creo que nosotros tendríamos como que esa justicia que tanto hemos buscado y que hasta el día de hoy, por eso es no quitar el dedo de allá, porque han habido otros casos, incluso después de José Eduardo, al menos me he enterado de un caso más hacia una chica por la policía municipal. Entonces, sí vamos a seguir pasando. La diferencia de que se da a conocer más José Eduardo y no los otros casos es que a José Eduardo le atravesaron un sinfín de violencias como las que hemos ido documentando y que finalmente eso es lo que nos mantiene. Yo creo que al hacer comunidad, al hacer este tipo de intercambios de diálogo, a estar aquí contigo, estar activo tanto el activismo en redes sociales, que disculpen, pero es sumamente necesario, como el que hacemos en la calle, como el que hacemos en las instituciones, como el que hacemos en la fiscalía, todas tenemos que converger y solo así vamos a poder tener acceso y justicia a todas las personas, ¿no? Y muy indispensable, lo repetiste, no tenemos por qué sentir culpa ni vergüenza si somos las víctimas de esta agresión. Es más, te compartimos nuestras redes, por supuesto, pero ya hay grupos muy grandes de compañeros que estamos en disposición de darte este acompañamiento, porque para denunciar primero tenemos que dar un acompañamiento emocional y psicológico, porque el tema de la denuncia es muy cansado y necesitamos primero fortalecer a las víctimas, acompañarlas, hacerlas sentir seguras para posteriormente entrar al tema legal, no sí. Uno antes u otro. Y eso es un camino muy pesado, pesadísimo. Es de carrera larga, es maratónico y sí, totalmente, empatía ante todo. Rosa Cruz, se nos acabó el tiempo. Yo podría seguir aquí desmenuzando los muchos temas que esto atraviesa. Te agradezco muchísimo por haber venido. ¿Cómo te encontramos a ti y a Wadi Sin Acoso en redes sociales? Yo estoy como Rosa Cruz Pech en Facebook, Instagram y TikTok. Y en Twitter estoy como Rosa Cruz Pech _ y Wadi Sin Acoso igual está en todas las plataformas como Wadi Sin Acoso. Eso es facilísimo de buscar. Wadi, U-A-D-Y, Sin Acoso. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido y seguramente vamos a tener más oportunidades de conectar y tocar base y abordar otros temas que esto conecte. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Y gracias a quienes nos escucharon y nos vieron esta semana. Suscríbanse al podcast, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en las redes de Homosensual. A mí me pueden encontrar como Alex_Orue en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias a producción, a cargo de Alexis Lizárraga y Alex Camarillo. Y nos estamos escuchando y viendo la próxima semana. Bye.